Para el código número 1 implementamos un flip-flop tipo SR. Empezamos con la definición del módulo, el cual llamamos lab6-1. Luego, tres entradas, una S en referencia a set, otra llamada R en referencia a reset y otra CLK en referencia al reloj de la FPGA que pondremos. Luego tenemos dos salidas, las cuales van con la palabra reservada rec, pues para que así puedan guardar su dato, por así decirlo. Entonces tenemos una que llama Q y NQ, que NQ es la negación de la salida Q, que básicamente sería el Q complemento o Q negado. Después de eso establecemos un registro de 27 bits, al cual llamamos count. Después de eso establecemos un bloque always, el cual dice que por cada flanco de subida que se genere en CLK, el contador que definimos anteriormente sumará de a 1. Entonces establecemos en la siguiente línea que si el contador es igual a 50 millones, el contador se reiniciará. Necesitamos el espacio de 27 bits para que se pueda ejercer este conteo de 50 millones. De lo contrario, no se podrá generar. Después de esto empezamos a aplicar la teoría del flip-flop. Entonces, para el tipo SR, cuando la entrada set esté activa y los ampersand hacen referencia a un AND o un I, la entrada reset esté negada, o sea, esté en 0, la salida Q será igual a 1 y NQ será igual a 0. Lo que comenté que pues es el estado contrario de Q. Después de eso tenemos otra condicional, también del tipo SSR. Ahora cuando el estado set esté bajo y el estado reset esté alto, entonces el estado Q pasará a ser 0, la salida Q, perdón, y NQ lo contrario, 1. Después de eso tenemos la condición en teoría no válida, que es cuando se pone ambos en estado alto, o sea, si tanto set y reset son 1, Q y NQ adoptan valores de 1, de 0, perdón, de 0. Por último, se finalizan los if y se finaliza el módulo. Entonces, básicamente este tipo de flip-flop utiliza un estado set y reset, el cual limpia y el cual ajusta con el valor set, ajusta, y con el valor reset, reset limpia. El código número 2 es la aplicación del flip-flop SR, pero para una alarma. Entonces empezamos la definición del módulo, el cual llamamos lab6-2. Después dos entradas que se llaman setAlarm, en referencia a la que va a activar la alarma. Otra entrada llamada resetAlarm, la cual limpia o apaga la alarma en nuestro caso. Y una entrada CLK para el reloj. Entonces, luego tenemos dos salidas que hacen lo contrario, una que nos muestra el estado de la alarma activo y una el estado de la alarma apagado. Ya por siguiente, pues tenemos la instancia del flip-flop anterior, del SR, del código 1, donde relacionamos pues las entradas del módulo instanciado con el módulo principal. Entonces tenemos la entrada set que se relaciona con la entrada del módulo principal, set alarm, reset del módulo instanciado con reset alarm, CLK sigue siendo el mismo, con el mismo nombre, Q, en este caso la salida Q del módulo del flip-flop SR, se instancia con la salida de la alarma activa y la negación de NQ en el flip-flop SR se instancia con la salida de esta alarma cuando la alarma está apagada. Cosa que se me olvidó mencionar es que tanto en todos los códigos se necesita uso de un contador para delimitar un tiempo en el cual se generarán los flancos de subida en el flip-flop, en los flip-flops. Esto con el fin de pues ver el estado o el cambio de estado que se genera en los mismos. Para el código número 3 hacemos la explicación de un flip-flop tipo D. Empezamos con la definición del código, el cual llamamos por módulo
lap 6-3. Después tenemos una entrada D, es para la entrada de datos. Se llama D por el hecho de que el flip-flop tipo E hace referencia a que D es el dato de entrada, data. Después tenemos la entrada CLK para el reloj que utilizaremos y dos salidas igualmente como en los anteriores flip-flops para la salida Q y Q negado o Q complemento. Esto para dar el funcionamiento del flip-flop. Y pues tienen el reg que genera el registro para guardar los valores de esa salida. Finalizada la definición de entradas y salidas, ahora tenemos un registro de 27 bits al cual llamamos count. Después establecemos un condicional always en cuanto se generen flancos de subida en la entrada CLK, el contador que definimos anteriormente sumará +1 por cada flanco de subida. Entonces establecemos que si nuestro contador count es igual a 50 millones, el contador se reiniciará. Esto se hace con el fin de ver la transición que se dará en estado activo para generar el funcionamiento del flip-flop. Después de eso, establecemos la condicional de que si Q está en estado alto o es igual a 1, Q pasará a tomar el valor de D directamente y Q negado tomará el valor opuesto, porque es el complemento, la negación. En caso de que Q tome el valor de 0 en estado bajo, entonces Q será igual a la negación de D y Q negado será lo contrario a esa negación, entonces sería el estado de D normalito. Básicamente este tipo de flip-flop nos dice que la salida es directamente proporcional a la entrada, entonces lo que entra directamente por data, por la entrada D, es lo que se ve reflejado en la salida, no tiene más rollo. Para el cuarto código realizamos la instancia del flip-flop tipo D, por lo cual iniciamos el código con el módulo llamado lab6-4 y establecemos una entrada CLK que será para el reloj de la FPGA. Luego establecemos una salida de 4 bits llamada count, será para nuestra salida binaria. Luego establecemos una conexión también de 4 bits que será la conexión de salida, que servirá para conectar la salida del módulo instanciado tipo D con el módulo principal. Después un registro llamado contador de 27 bits y un registro interno, pues llamado internal count de 4 bits con un valor inicial de 0 en binario con 4 bits. Luego establecemos una condicional en el bloque always que cada que detecte un flanco de subida en CLK, el contador sumará de a 1. Por lo tanto, establecemos que el contador es igual a 50 millones. Internal count, que definimos previamente, empezará a sumar de a 1. Empezará a sumar de a 1 al valor binario que definimos previamente. Y el contador se pasa a 0 a 0. Luego, después de hecho esto, tenemos que internal count, cuando el valor de esa suma por cada flanco subida se genere en ese valor binario, llegue igual al número 15 en binario, que es 1111, internal count se reiniciará y pues se evaluará nuevamente desde bloque always la condicional del conteo. Por último, ya tenemos 4 instancias del flip-flop tipo D, donde
relacionamos internal count como la entrada de estos flip-flops adicional a un número que va del 0 a 3. Esto con el fin de que la suma se haga desde, o bueno, la entrada de esa suma que establecimos anteriormente se haga desde el bit menos significativo hasta el más significativo de nuestro internal count. Luego instanciamos CLK, que es el mismo. Y por último, como ya había comentado, la salida Q se instancia con la conexión de salida que definimos en el módulo principal para poder unirla. Esto así 4 veces más. Y por último, finalizamos el módulo sin antes asignar que count, como definimos previamente, que es nuestra variable de salida, sea igual a internal count, que es nuestro conteo interno que se hará pues por la condición que establecimos anteriormente. Ahora tenemos el código número 5, el cual consiste en flip-flop JK. Establecemos tres entradas, una llamada J, otra llamada K y otra CLK para el reloj, y dos salidas Q y Q negado. Luego un registro de 27 bits llamado count. Luego un bloque always que evaluará cada flanco de subida. Bueno, cuando se genere cada flanco de subida en CLK, sumará de a 1. El registro de 27 bits es para que pueda hacer el conteo para la condición de que cuando ese conteo llegue a 50 millones, el contador reiniciará a 0. Y establecemos cuatro condiciones para este tipo de flip-flop. Cuando cuando J esté en estado alto y K esté en estado bajo, o sea 1 o 0, K pasa a tomar el valor de 1, Q, perdón, y Q negado pues toma el valor de 0, que es la negación. Otro condicional que sigue es que cuando J esté en el valor de 0 y K en el valor de 1, K pasa a tomar el valor de 0, Q, perdón, y Q negado toma el valor contrario, que sería 1. La siguiente condicional es que cuando tanto como J y K se encuentren en 0, mantienen un estado de no cambio, entonces pues mantienen sus valores anteriores al estado. Y por último, para cuando se genere el estado 1-1, que en teoría sería el definido, pero el flip-flop JK lo que hace es hacer un arreglo del flip-flop SR para que se elimine ese estado no válido. Entonces, en este caso, cuando se genere el estado 1-1 en JK, básicamente negará las entradas. ¿Qué me quiero decir con esto? Que niega lo que haya en Q, pasa a ser Q negado, y Q negado pasa a ser Q positivo. Y de esta manera, pues se acaba el código y el módulo. En este código 6 tenemos el módulo Lab 6, que es el nombre del módulo. Tenemos la entrada CLK, que es la entrada de reloj de la FPGA. Tenemos una salida de 2 bits que denominamos count. Y tenemos la instanciación del módulo Lab 5 JKFF0, que fue el nombre que se le dio, y con las siguientes conexiones: entrada JK flip-flop 1, entrada K flip-flop 1, entrada CLK, la señal del reloj del módulo principal, y la salida Q de flip-flop count 0. Después tenemos la instanciación del lab 6.5, que se le dio de nombre JKFF1, con las siguientes condiciones: que J del flip-flop sea count 0, que la entrada K del flip-flop sea count 0,
y que la entrada CLK, que es la señal de reloj del módulo, también se coloque, y la salida K de flip-flop count 1, utilizando la instanciación para poder generar un contador de 2 bits. Este séptimo código, el flip-flop tipo toggle, es un flip-flop toggle, cambia de estado cuando la entrada T es 1 y se mantiene en el estado actual cuando T es 0. El contador se reinicia cada vez que alcanza un valor de 50 millones. Tenemos la entrada CLK, que es la entrada de reloj. Tenemos después input T, que es la entrada de toggle que controla el comportamiento del flip-flop tipo T. Tenemos output, que es la salida del tipo T, del flip-flop tipo T. Tenemos la declaración del contador de 27 bits llamado count, que se utiliza para contar los pulsos del reloj. Tenemos el bloque always, sensible a los flancos de subida del reloj. El contador después tenemos el contador que se incrementa con cada flanco de subida del reloj. Después tenemos que if count, si el contador alcanza el valor de 50 millones, se ejecuta el siguiente bloque del código. Count se reinicia y RQPref se declara una variable QPref para almacenar el estado previo del flip-flop. T, sin embargo, no se utiliza en este código. If T igual a 1 begin, se entra T es igual a 1 y se ejecuta el siguiente bloque del código. Q y se invierte el valor actual de Q. Esto implementa la función del toggle del flip-flop tipo T. Else if T igual a 0, se le da la entrada que T es 0, se ejecuta y en el siguiente bloque del código mantiene el valor de Q, se termina el bloque if, se termina el bloque always. En este último código flip-flop tipo T, este código utiliza dos instancias del módulo lab 67 para construir un contador de 2 bits. La salida del primer módulo se utiliza para la entrada del segundo, creando así una conexión de cadena que cuenta la base 2, el valor en count y representa el estado actual del contador de 2 bits. De primeras tenemos el módulo lab 68, que es donde declaramos el módulo llamado lab 68. Tenemos input CLK, que es la entrada llamada CLK, que representa la señal del reloj. Tenemos la salida de 2 bits llamada count, que es un bus de 2 bits. Tenemos la instanciación del módulo lab 67. Tenemos que T1, conexión de entrada de la primera instancia del laboratorio 67, el valor constante 1. CLK, conexión de la entrada CLK de ambas instancias al reloj externo CLK. Tenemos Q count 0, que conecta la salida Q de la primera instancia al primer bit, y count 0 del bus de salida del count. Tenemos el lab 67, que es la instancia otra vez del módulo lab 67 con conexiones similares. T count 0, que conecta la entrada T de la segunda instancia al primer bit del bus de salida count, creando así una realimentación. CLK nuevamente conecta la entrada de CLK al reloj externo CLK, y Q count 1 conecta la salida de la segunda instancia al segundo bit count 1 del bus de salida count.